Y ahora sí nos metemos en la agenda internacional. Así es. Bueno, vamos a empezar por el conflicto en Ucrania, porque hay novedades, vienen escalando las tensiones, sobre todo entre Rusia y Occidente. Recordemos que acá ahora la discusión es qué hacer con las armas que le entrega Occidente a Ucrania. Ucrania viene perdiendo territorio, viene muy complicada. ¿Se acuerdan la contraofensiva, la famosa contraofensiva ucraniana? Eso quedó en la historia. Ahora Rusia viene avanzando lento pero firme en buena parte del territorio, acaparando zonas estratégicas. A mí me pegó mucho el dato de Alejandro Marcó del Pont, que salió esta semana en punto de partida, el miércoles, que él decía de 45 millones que eran, quedaron 5 millones. Claro. O sea, tenés una despoblación total. Porque se fueron, ¿no? Claro, obviamente. Claro. Sí. Claro, tienen problemas desde el punto de vista de que no tienen soldados. Las armas que tienen, si bien Occidente está constantemente, y no constantemente porque por momentos hay problemas de suministro. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso y a veces hay inconvenientes. Pero el sector de armamentístico en Estados Unidos está sacando una muy buena tajada de este conflicto. El tema es que también eso que explicaba no sirve. Alejandro, ¿no? O sea, Estados Unidos pone la plata, pero no es que va a Ucrania. En realidad es un subsidio al sector armamentístico estadounidense, le claramente. venden las armas, se traducen armas que van de Estados Unidos a Ucrania. Exacto. Y funcionan las industrias de armamentísticas en Estados Unidos que conducen la política hace tiempo. Bueno, así también como Rusia, ¿no? Que el conflicto hizo que crezca la fábrica de armas. Se aseguran por ahí la parte económica, si se quiere, puertas adentro. El tema es que también necesitan mostrar algún tipo de victoria en el campo militar y eso no lo logran con Ucrania. Y tiene que ver, dice Ucrania, dice Zelensky, el régimen de Zelensky, que es porque no pueden utilizar ese armamento para atacar territorio ruso. Claro, el tema es que si atacan territorio ruso con armas suministradas por la OTAN, y estaríamos a un pasito de un conflicto directo entre OTAN y Rusia, y eso implicaría directamente la Tercera Guerra Mundial. Una guerra abierta, no híbrida. No híbrida como hasta ahora, en directa. Sabemos que de todas maneras hay una guerra Occidente versus Rusia, pero una confrontación directa, bueno, sería una catástrofe a nivel mundial. Pero Ucrania, Occidente en realidad, está de alguna manera echando leña al fuego. Salió una nota en The New York Times que dice que el Pentágono le va a dar instrucciones a Ucrania sobre qué objetivos va a poder atacar en Rusia. Y atención con esto porque hubo respuestas por parte de Putin. Sí, muy fuerte eso. Aparte que New York Times publique eso. Lo publicó, después en su página web ese párrafo lo sacaron. Pero ya se replicó por todos lados que no se cita a la fuente exactamente tampoco, pero, o sea, es off the record, pero indicaban que se le está dando desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos instrucciones para que concretas de qué lugares, digamos, puntos militares pueden atacar desde Ucrania con armamento de Estados Unidos. Con drones, por ejemplo. Eso oficialmente, obviamente que no lo dice, claro, con drones. No lo dice el gobierno de Estados Unidos porque implicaría entrar en una confrontación directa. Pero que haya salido en The New York Times, bueno, sí, es muy grave. Y aparte, es que salió en Russia Today. Exacto. Obviamente que sí se replicó por todos lados. Salió también a hablar Putin y fue bastante contundente con lo que dijo. Le contesta a la OTAN, le contesta a Estados Unidos, dice, desean un conflicto global y después le habla directamente a Europa. Dice lo siguiente: estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que por regla general se trata de estados con territorios pequeños, pero densamente poblados. Les dice, atención, porque las consecuencias la van a sufrir ustedes si siguen fomentando este tipo de confrontación. Bueno, los primeros perjudicados van a ser ustedes, estados chicos y densamente poblados, dijo. Bueno, tiene sentido que Putin plantee una respuesta
al nivel de lo que se está hablando. Ahora, lo de New York Times me suena mucho a la interna en Estados Unidos, la campaña electoral. No es menor que se dé en este contexto, Claro. no es menor que aparte Cualquier cosa también que se diga juega en el terreno electoral. Ni hablar, se da también en un momento en el que Trump está siendo, lo encontraron culpable de un delito y demás, en plena campaña, a pocos días de que sea nombrado como el candidato republicano que va a enfrentar a Joe Biden. Así que sí, obviamente. Vamos a escuchar a Vladimir Putin porque él estuvo en Uzbekistán, ahí estuvo en una conferencia de prensa donde habló bastante de la situación, de la relación, en realidad, de los países de Asia Central con Rusia, y dijo lo siguiente. Sabemos que hay presión sobre la región de Asia Central, pero no veo a ninguno de estos países de rodillas y dispuestos a seguir ciegamente cualquier instrucción del extranjero. Por supuesto, países occidentales están realizando acciones que perjudican a nuestros socios, pero en última instancia también es una elección soberana de cualquier país. Bueno, ahí lo que decía Putin es, hay muchos países que están siendo de alguna manera presionados para no tener relación económica con Rusia, ¿no? Por el tema sanciones y demás. Pero también se refirió a los estados soberanos. Dijo, Estados Unidos se alimenta de países que no aprecian su soberanía, a diferencia de Rusia, que valora poder tener relación con países que defiendan su soberanía y más allá de las restricciones que pueda haber, bueno, planteen una relación que sea beneficiosa para ambos estados, ¿no? Hablando de eso, Argentina, ¿no? Levanta la mano a Argentina, no aprecia su soberanía. Escuchemos lo que decía el presidente de Rusia. Algunos países son débiles, no tienen confianza en sí mismos, especialmente aquellos donde actúan decenas de oficiales de ONG que se alimentan de la mano estadounidense y escupen lo que les dan. Por supuesto, en estos países es más fácil manipular la conciencia de la población local, es más fácil presionar al gobierno actual, pero en aquellos países donde el gobierno se siente seguro, donde dedica toda su actividad a fortalecer la soberanía y los intereses de su pueblo y de su país, no responde a estos llamamientos desde el exterior. Lo venimos diciendo, es el tiempo de los nacionalismos, eso es lo que hay que alimentar aquí en la Argentina y me gusta cuando, no sé cómo se dirá en ruso, pero la traducción de le dan plata a las ONGs que escupen los que les dan, claro, ¿no? Vos tenés diferentes fundaciones pro-yanquis manejadas por la embajada, de hace mucho tiempo, después tenés mujeres y hombres de la política, bueno, de lo más evidente, Patricia Bullrich, Luro Porredón, por decir así, por escándalo, ¿no? Le gana a todos, pero que van los 4 de julio a la embajada yanqui, pero tenés muchas fundaciones, muchas ONGs. Y aparte ONGs. Se esconden atrás de la aparente neutralidad de las ONGs y demás, y sabemos que, bueno, de hecho hay muchos países que avanzaron con leyes para que esas ONG digan de dónde están siendo financiadas, de dónde vienen. Tal cual. Esos recursos. Bueno, y tema paz es un tema también central porque también se está discutiendo, bueno, entonces cómo salimos de todo esto. Hay países que no quieren escalar, países como por ejemplo Hungría, ¿no? Que dice, o Turquía dentro de la OTAN. No quieren escalar, no quieren un conflicto directo con Rusia. Entonces se empieza a hablar de paz, pero Occidente pretende un acuerdo de paz sin Rusia. O sea, es una cosa realmente descabellada. Primero vamos a escuchar lo que decía Putin respecto de las posibilidades de llegar a un acuerdo de paz y después voy a hablar sobre China, porque se viene una conferencia de paz, entre comillas, que se va a dar en Suiza, justamente sin la participación de Rusia. Pero primero, Putin. Siempre observo con asombro ciertos movimientos por parte de nuestros amiguitos y socios occidentales que dicen que Rusia se niega a negociar. Lo he dicho 1000 veces, como si no tuvieran oídos. No nos negamos. Fue la parte ucraniana la que se negó públicamente. Firmaron el acuerdo y luego se echaron atrás con el objetivo de vencernos en el campo de batalla. No les está funcionando. Quieren crear algo, dar la apariencia de apoyo mundial a lo que ellos mismos inventaron, basándose en sus propios deseos, y presentar eso como una posición consolidada de la comunidad internacional. No les funcionará así. Ahí
Ahí escuchaban, a Putin siempre vuelve a repetir esto de llamamos muchas veces a la paz. De hecho, estuvimos a punto de firmar un acuerdo. Ucrania se retiró porque se lo pidieron desde Occidente. Sí, los ingleses sobre todo. En ese momento los ingleses. David Cameron. En ese momento Boris Johnson se le había pedido. Boris Johnson, pero Cameron era el canciller, ¿o no? No recuerdo si era canciller Cameron en ese entonces, Johnson pero fue fue el gobierno de Johnson que lo llamó, claro. Lo llamó directamente a Zelensky y le dijo, no acuerdes, nosotros te vamos a seguir ayudando y no hace falta ir a la paz con Rusia. Bueno, ahora no saben de qué manera salir de este conflicto los ucranianos. Y aparte cosa que dijo China, China recordó ese episodio también. Bueno, China, en esta conferencia que se va a dar en Suiza, donde participa Occidente, querían que esté China. Saben que China es un aliado fuerte de Rusia y aparte tiene cada vez más importancia a nivel internacional. Hoy es un jugador protagonista en el tablero geopolítico. ¿Qué contestó China? China dijo, no parece que se vayan a cumplir con los 3 elementos que propusimos nosotros. Lo que dicen es, China sostiene que la Conferencia Internacional de Paz debe cumplir con los elementos de reconocimiento tanto por Rusia como Ucrania, participación igualitaria de todas las partes y la discusión justa de todos los planes de paz. O sea, tiene que estar Rusia también, tienen que estar representadas todas las partes por igual y tienen que estar todas las propuestas de paz. Recordemos, por ejemplo, Brasil hizo una propuesta de paz. Digamos, no es solo lo que Occidente quiere. Y China no se va a sentar en esta mesa. Hace poquito comentábamos, Zelensky le pedía por favor a China que se siente para darle un poco más de legitimidad. Bueno, China no quiere saber nada porque no están los 3 elementos que para ellos son indispensables para darle cierre a este conflicto. Vamos a cambiar de tema rápidamente, nos vamos a ir para la Franja de Gaza porque están todos los ojos puestos en Rafah. Allí donde hace algunos días nada más, muy cruelmente, violentamente, sigue el genocidio contra el pueblo palestino y lanzaron un ataque contra un campo de refugiados. Se prendieron fuego las carpas donde están habitando, donde viven los desplazados del resto de la Franja de Gaza. Murieron muchísimas personas, entre ellos sobre todo niños, y aparte murieron quemados, ¿no? Esto hay que remarcarlo, es una catástrofe lo que sucede en la Franja de Gaza. Y bueno, hubo por supuesto repercusiones a nivel internacional. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de Turquía, Erdogan, respecto, bueno, le dedicó unas palabras a Benjamin Netanyahu y dijo lo siguiente. No hay religión en la tierra que justifique la quema hasta la muerte de civiles inocentes en sus tiendas de campaña. La comunidad global está viendo en directo la barbarie de Netanyahu, que es un enfermo mental, un maníaco, un psicópata y un vampiro que se alimenta de sangre. Estados Unidos de América, esta sangre también está en tus manos. Ustedes son responsables de este genocidio, tanto como Israel. Años atrás decir el Estado terrorista de Israel podía convocarte a una causa penal en la República Argentina. Hoy lo están diciendo... Lo dice el mundo entero. El mundo entero, y Milei, que estuvo en Estados Unidos, habló del amor del pueblo argentino por el Estado de Israel. Bueno, estamos, ¿no?, en este paréntesis, en este experimento que tenemos que terminar como una apuesta también a un nuevo orden mundial donde la Argentina está llamado a hacer algo. Hoy no está haciendo nada. No, pero hay países... Recién hablábamos de China y la importancia que tiene al momento de negociar un cierre del conflicto entre Rusia y Ucrania. También se refirieron a este conflicto. Para cerrar rápidamente y antes de ir con Xi Jinping, que habló del tema, Israel lo que está haciendo ahora es intensificar el bombardeo y el ataque en Rafah para tomar lo que ellos consideran un corredor estratégico que supuestamente usa Hamas entre Gaza y Egipto. El foco está puesto allí. Sabemos cómo son desde Israel, ¿no? El gobierno israelí no le importa absolutamente nada. Ahí está lleno de gente que huye de otras zonas de la Franja de Gaza que también fue arrasada. Escuchemos lo que decía Xi Jinping, el presidente chino, respecto de la solución de los 2 estados. El Medio Oriente es una tierra de desarrollo, pero la guerra en esta tierra sigue ardiendo. Desde octubre del año pasado,
el conflicto palestino-israelí se ha intensificado. La gente está sufriendo. La guerra no puede continuar indefinidamente. La justicia no puede perderse para siempre. El plan de los dos estados no puede ser alterado a voluntad. China ha apoyado firmemente el establecimiento de la frontera de 1967 como base. Jerusalén Este es la capital. El país es independiente y tiene soberanía completa. China apoya el establecimiento de un Estado miembro en las Naciones Unidas. Muy bien, recordemos que la enorme mayoría de los países en el mundo quieren que Palestina tenga un asiento en la ONU, que sea reconocido como Estado. Ahora se sumó también Eslovenia, que dice que van a reconocer oficialmente al Estado de Palestina. Veremos cómo sigue todo esto.